Bendiga nuevamente a todos los hermanos. Vamos a desarrollar nuestro estudio. No sé, hermanos, si puedes em, proyectar el link de los mormones, de lo que ya hemos comenzado a desarrollar. Ok, si os subes, por favor, siempre ya hemos visto ya que eso proviene de ellos. Beneficio divino humanos. Ok. Dice, de varios pasajes bíblicos se deduce que los seres humanos pueden llegar a ser semejantes a Dios. Pero semejantes, ya les he dicho en ese sentido, ¿no? Semejantes a ser igual a Dios. Como algunas personas lo llaman ser dioses junior o Jehová junior. Hay algunos predicadores, como por ejemplo hay uno que se llama Cash Luna, que él dice que los cristianos somos Jehová Junior, ¿no? Porque toma algunos textos de lo que toman estos señores también. Solo que este tal Cash Luna lo interpreta de esa manera, como que somos dioses pequeños, pero los mormones lo interpretan como que podemos llegar a ser igual que Dios, porque para ellos el Dios supremo es un desarrollo de evolución de comportamiento que a lo largo de los años o siglos, no sé cómo llegó a ser Dios para ellos, el Dios todopoderoso, que lo que es para nosotros, para ellos pues fue un desarrollo de evolución que tuvo este personaje y que llegó a ser ese Dios. Y que la meta de ellos es llegar a ser como ese Dios que los produjo a ellos como entes espirituales para que en determinado tiempo tuvieran un cuerpo y a través de ese cuerpo desarrollar un estilo de vida perfecta para poder llegar a ser dioses, ¿no? Para llegar a ser dioses según ellos. Por eso es que esa parte donde dice, de varios pasajes bíblicos se deduce que los seres humanos pueden llegar a ser semejantes a Dios. Y esos son los pasajes bíblicos que vamos a estudiar a profundidad. La semejanza de los seres humanos con Dios queda manifestada en el primer capítulo de Génesis. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y eso ya lo hemos estudiado a más no poder en qué sentido se está refiriendo. Y creó Dios al hombre a su imagen y a semejanza de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Entonces hemos dicho, pues cuando ellos exprimen este pensamiento, atribuyen que Dios, como es algo no espiritual, sino que es algo material, ellos dicen que Dios al crearnos nos hizo de la manera de lo que es en cuanto a la materia. Pero a la misma vez se contradicen ellos porque ellos dicen pues que Dios nos creó como espíritus y que estuvimos como espíritus y después cuando creó el hombre, el ser humano vino a ser creado de la manera de Adán y Eva, tuvieron que pecar para que Dios nos diera un cuerpo de eso. O sea, hay una confusión tremenda en sus pensamientos de ellos. Y siguen diciendo, después de que Adán y Eva comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, Dios dijo que han llegado a ser como uno de nosotros, y ya eso lo hemos explicado ya, sugiriendo que ya estaba en marcha un proceso de acercamiento a la divinidad. Más adelante, también en el Antiguo Testamento, en un pasaje del libro de los Salmos, se expresa, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Y eso ya lo hemos analizado ya. ¿Qué cosa quiere decir eso? Lo interesante es el texto que vamos a leer, porque es el texto más delicado que ellos toman, porque es un texto que viene a ser expresado por el mismo Señor Jesucristo
y que si no tenemos cuidado, que pues, se puede interpretar extrañamente. Ahora, sigamos leyendo el párrafo siguiente. Dice, hay pasajes del Nuevo Testamento que también apuntan a esta doctrina, o sea, la doctrina que podemos llegar a ser dioses. Cuando se acusa a Jesús de blasfemar con el razonamiento de que tú, siendo hombre, te crees Dios, él respondió haciendo eco de lo que es, de lo escrito en el libro de los Salmos. No está escrito en vuestra ley, yo dije, sois dioses. ¿Entiende? Eso es el verso que vamos a estudiar ahora. Ellos exponen este dicho de Jesús, pues Jesús lo que en una conversación o en una discusión que tenían con los religiosos de esos tiempos, pues en medio de tanta confusión que había y de tantas expresiones que se estaban diciendo, el Señor toma eh, como aclaración, pero en el contexto de su discusión, el Salmo 82. Y el Salmo 82 viene a ser expresada por el mismo Señor Jesús cuando dice, yo dije, sois dioses. Eso es el texto que vamos a analizar ahora. Esta parte, lo que le dije, está escrita en el Nuevo Testamento y está explícitamente escrito en el libro de Juan, capítulo 10, verso 34. Ahora vamos a analizarlo. Si hermano, por favor, lo pones en las versiones. Hoy voy a utilizar solo la Reina Valera y la versión NTV. Gracias. Verso 34. Ok. Mire cómo dice. Tome atención. Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. ¿Ya? Pero primero vamos a ver la acusación que le hacen ellos. Si puedes poner eco. Ok, el verso 33. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia que tú, siendo hombre, te haces Dios. O sea, hay una discusión ahí y ellos llegan a entender algo que sí es literal y le dicen, ellos están indignados, están molestos y ellos dicen, ¿verdad? Tú estás blasfemando, o sea, estás maldiciendo lo que es Dios, le están acusando al Señor. Y el Señor, porque le dicen, no, porque tú siendo hombre te haces Dios, le dicen. Nosotros sabemos que el Señor Jesucristo en la tierra fue, ¿verdad? Él vino como hombre. La Biblia nos demuestra que Él vino como hombre. Y el Señor, en una discusión que está teniendo con ellos, pues ellos llegan a esta aclaración, pero de indignación y donde quieren matar al Señor Jesucristo porque ellos llegaron a entender literalmente lo que Jesús estaba diciendo, nuestro Señor, que Él es Dios y ellos llegaron a entender eso, pero ellos estaban indignados y lo tomaron como una blasfemia y dijeron, pues ¿cómo puede ser posible que tú siendo hombre te haces Dios? ¿Verdad? Y en el verso 34, mire lo que dice, Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? ¿Cuál es el verso que toma el Señor Jesucristo del Antiguo Testamento? El capítulo 82, el verso 1 y 2, lo que leímos la semana pasada. Esto es lo interesante.
Ahora, a raíz de este verso, mire, a raíz de este versículo, los mormones han interpretado que Jesucristo mismo está declarando de que nosotros podemos ser dioses, de que nosotros podemos ser dioses. ¿Me entiendes? O sea, los mormones por eso dicen, ¿no? Hay versículos bíblicos en el Nuevo Testamento de la Biblia de que tiene una aclaración sobre esta doctrina de que podemos llegar a ser dioses porque el mismo Señor Jesucristo dijo que dioses sois, haciendo un eco de lo que es el Salmo 82. Eso es lo que dicen los mormones. Perdón. Ahora, ¿será eso lo que quiso decir el Señor Jesucristo, hermanos? ¿Será que el Señor Jesucristo no sabía lo que nos dice Isaías 42, 43, 44, 45, 46, donde explícitamente dice la Shema, que es en Deuteronomio: oye, oh Israel, Jehová tu Dios uno es, y a él solo servirás y adorarás? ¿Será que Dios no sabía que el Dios único es el Dios todopoderoso del universo? ¿Será que Jesucristo no sabía que en Isaías, como le digo, 44 dice, Dios es uno solo y no hay otro Dios fuera de él, ni antes de él fue creado otro Dios, ni después de él será creado otro Dios? O sea que no existe otro Dios al dilá de nuestro único Dios. Nosotros ya lo hemos analizado eso. Existe un solo Dios. No hay otro Dios fuera de Dios. ¿Será que Jesucristo no sabía eso o que estaba dando a conocer una nueva revelación de que sí hay dioses y que podemos llegar a ser dioses? Eso es lo que estará queriendo decir el Señor Jesús, tomando como ejemplo o tomando como defensa el Salmo 82, que ya el Salmo 82 ya lo hemos analizado, ¿verdad? ¿Se recuerda a qué se refiere cuando dice dioses? Jueces, autoridades, gobernantes, alguien que tiene una posición de juzgar, una posición de decidir y una posición de determinar. No sé si me estoy dejando entender. Me dejo entender. No sé si tengo buen internet, hermanos. Mi hermano, sí, 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 se entiende, se entiende. Ok. ¿Ha quedado claro la explicación de la semana pasada del Salmo 82? Eso es lo que tenemos que llegar a tener bien claro, ¿no? Esa posición de lo que significa vosotros sois Dios, o Dios está reunido en la reunión de los dioses, ¿no? O sea, que Dios está pidiéndole cuenta a las autoridades de cómo están haciendo su gestión de autoridad de representantes como Dios. Esto hemos visto en Éxodo capítulo 7 versículo 1, que gracias a Dios el hermano lo encontró, cuando Dios le llama a Moisés que es como Dios. ¿Me entiende? Que es como Dios. Ahora, lo que nosotros hemos analizado ya y la tenemos claro para poder tener, digamos, un sustento un poquito más específico sobre el Salmo 82, vamos a reforzarlo también eh, con otro texto que es Éxodo 4:15. Si lo puedes poner, después vamos a analizar en la traducción NTV lo que estamos leyendo en este momento. Éxodo 4:15 dice, tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Dice, y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás por él en lugar de Dios. ¿Vio? ¿A quién le está diciendo esto Dios? A Moisés.
Mira, entienda bien esta parte donde dice, y él hablará por ti al pueblo. O sea, aquí él está hablando a Moisés, pero se está refiriendo también a su hermano Aarón, porque usted se recuerda que Moisés era tímido y no quería hablar porque tenía problemas en el hablar y pues Dios llama a su hermano Aarón para que sea el vocero, pero el que va a representar a Dios es ¿quién? Moisés. Por eso el verso 16 dice, y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, ¿vio? Y tú serás para él en lugar de Dios. O sea que tú vas a tomar la posición de Dios. La versión NTV dice, Aarón será tu vocero ante el pueblo, él será tu portavoz y tú tomarás el lugar de Dios ante él al decirle lo que tiene que hablar, ¿vio? O sea, Dios no va a hablar con Aarón, ¿ok? Eso lo tenemos claro. Dios no va a hablar con Aarón. Dios le está diciendo a Moisés, él lo único que va a hacer, él va a ser tu portavoz. Pero yo sí voy a hablar contigo. Pero cuando tú hablas, le está diciendo Dios a Moisés, ¿no? Pero cuando tú hablas, Moisés, con Aarón, es como que Aarón está escuchando a Dios mismo. ¿Ok? Tome atención, por favor, si no, hermano, no va a entender nada. ¿No? Entonces Dios le está diciendo a Moisés, Aarón es el portavoz. Yo no hablo con Aarón. Yo voy a hablar contigo, Moisés. Y cuando tú hables, Moisés, con Aarón, tu hermano, Aarón tiene que entender que está hablando con el mismo Dios. Aunque si tú no eres Dios. Pero Aarón tiene que entender que está hablando con el mismo Dios. ¿Ok? Ahora sí hemos reforzado ya más, ¿verdad? El Salmo 82, que específicamente tiene una connotación explícita sobre la autoridad que Dios ha delegado o la responsabilidad de la autoridad que Dios ha delegado a personas en determinadas funciones. ¿Ok? Entonces ahí hemos visto que pues la palabra dioses se refiere a que ellos representan a Dios. Lo mismo que dice acá, tú serás para Aarón como Dios mismo. Vamos a volver a leer el verso 16. Aarón será tu vocero ante el pueblo, él será tu portavoz y tú tomarás el lugar de Dios ante él al decirle lo que tiene que hablar. Y tú tomarás el lugar de Dios ante él. Mira, imagínense eso, ¿eh? Por eso es que a Moisés se le dice, ahora sí, no sé si vamos a volver a leer el Éxodo 7.1, mira lo que dice el Éxodo 7.1, dice, y Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, ¿vio? A Moisés le está diciendo, mira que yo te he constituido Dios para Faraón. Y tu hermano Aarón será tu profeta. ¿Ok? Tome mucha atención en esto, lo que nos está diciendo, porque esto es vital que lleguemos a entender, hermano, para poder entender Juan capítulo 10, verso 34. Entonces, Dios, el Dios Todopoderoso, Jehová, Dios de los ejércitos, ¿no? El Dios Todopoderoso, el Jehová de los ejércitos, le está diciendo a Moisés que tú serás Dios para Faraón. ¿Ok? ¿Y cuál era el rol de Moisés? ¿Cuál era el rol de Moisés? Pues representar a Dios como la autoridad de Dios, como Dios mismo, pero no es Dios. Porque a Moisés, pues hermanos, en la más vaga idea se le puso a haber pensado que él podía llegar a ser igual a Dios. Eso no existe.
Por lo tanto, el Salmo 82 queda claro que a lo que se refiere dioses sois, se está refiriendo pues que ellos están representando a Dios. Ellos tienen la autoridad de Dios, delegada de Dios, que tienen la autoridad para decidir, para reprender, para corregir, para tomar decisiones, para llevar juicios, para todo eso, ¿no? Ellos tienen la autoridad de parte de Dios. Ahora, habiendo reforzado el Salmo 82, habiendo aclarado qué significa ese dilema de que dioses sois, ahora sí podemos leer el Juan capítulo, si regresamos, capítulo 10, verso 34. Ok. Ahora entonces sí podemos llegar a entender cuando dice, Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? ¿No? En esa pelea que están teniendo, entonces el Señor saca el Salmo 82 y le dice, no, no está escrito que Dios mismo dijo, dioses sois. ¿Y cuál es el problema entonces que alguien se haga llamar Dios? ¿Cuál es el problema? Pero para los judíos sí había un problema, porque el problema no era que ellos no sabían que las autoridades se eran reconocidos como dioses en el sentido de autoridad. Para ellos no era el problema eso, sino que el problema para ellos era realmente lo que habían llegado a entender, que Jesucristo se estaba haciendo igual a Dios. ¿Me entiende? Y eso era el problema. Ahora vamos a analizarlo en el contexto, pero antes de leer el contexto vamos a ver en la versión NTV que va a decirlo lo que estamos predicando, lo que estamos explicando. Mire cómo dice el verso 34 en la traducción NTV. Jesús respondió Jesús respondió, en sus propias escrituras está registrado que Dios les dijo a ciertos líderes del pueblo, yo digo que ustedes son dioses, ¿vio? Ya con esa traducción quedamos claros. Cerramos la conexión y nos vamos a dormir, la predicación más corta de los jueves. Dice, amén, hermano, menos mal, gloria a Dios, el Señor ha escuchado mis oraciones. Ya con esa traducción ya no necesito predicar, ya me quitó ya mi trabajo esta traducción, ¿vio? Ya. Menos mal, Señor, llévatelo, dicen. Y al Salmo, el Juan 10:34 nos está diciendo, Jesús respondió, en sus propias escrituras está registrado que Dios les dijo a ciertos líderes del pueblo, yo digo que ustedes son dioses, ¿vio? Clarísimo. Perfecto. Lo que ya no necesitamos que el hermano Ricardo le siga predicando. ¿Vio? Ahora sí, vamos aunque si ya está claro ya, el dilema ya está claro ya. ¿Me entiende? El pensamiento curioso que había, o sea, inexplicable que había, ya está aclarado ya, que no es lo que explican los mormones, sino que la misma Biblia se explica por ella misma. ¿Vio? Y le pido que tome atención, pero ahora vamos a ver el contexto por qué el Señor Jesús llegó a aclararles este panorama, este problema. Vamos a leer siempre la NTV, vamos a ver. Bájalo todo, hermanos. No, igual, pon los dos, bravo, gracias. Vamos a ver del verso 22. Ok, del verso 22 comienza este problema. Escúcheme, tome mucha atención, por favor. Dice, celebrando en Jerusalén la fiesta, la dedicación, en la traducción lo pone lo que es en hebreo, dice
Hanukkah, la Hanukkah, que es la fiesta de dedicación, ¿no? La Hanukkah. Entonces dice, celebrándose en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno. En la versión Valera, primero la versión Valera, tome atención por favor, dice, y el Señor Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creáis, tercos, ¿verdad? Las obras que yo hago en mi nombre, en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mire lo que está diciendo Jesús. Tome atención, hermano, Mire estos dichos. Tome atención el verso 26. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Aquí ya a ellos ya se les paran los pelos de punta ya, porque quizás a nosotros no. Dice hermano, pero ¿qué quiere decir eso? El verso 26. Pero a los judíos sí quería decir todo. ¿Qué todo? Que ellos saben muy bien el Salmos 23, donde dice Jehová es mi pastor, y ellos saben que solamente hay un pastor, que es pastor de las ovejas. En un sentido general, no vaya a decir, entonces pastor, usted no es pastor. En un sentido general de toda la humanidad. Los judíos saben muy bien que el Salmos 23 es digamos, el término teológico para ellos, para identificar quién es su pastor. ¿Me entiende? ¿Quién es su pastor? Y el Señor Jesús se está atribuyendo, escúcheme bien, se está atribuyendo este título de Dios, ¿verdad? De pastor, para decirles a ellos, ustedes no son mis ovejas. No está diciendo, ustedes no son ovejas de mi Padre. Él está diciendo, ustedes, dice, ustedes no creen en mí porque no son mis ovejas. Bien, entonces ya ahí los judíos hermanos ya andaban transformándose, ya no soportaban. Ya comenzaba el nivel 5 de su desdén, de su amargura. Versículo 27 dice, mis ovejas, sigue diciendo, mis ovejas, se atribuye el título del buen pastor. Pues ningún judío en la historia se podía atribuir este título, de que yo soy el buen pastor. Porque el mismo Jesús lo dijo, ¿verdad? El mismo Jesús lo dijo. ¿Se recuerdan ustedes que Jesús dijo, uno solo es bueno y este es Dios? Pues bueno, él no estaba diciendo de que él no es Dios, él estaba aclarando que él es Dios. Pero bueno, ahora vamos a seguir leyendo lo que nos dice el contexto para poder entender por qué él tuvo que utilizar ese texto del Antiguo Testamento. Verso 25 dice, Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo os hago en mi nombre, en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas como os lo he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. ¿Quién es el único que da vida? Dios, ¿verdad? Y yo les doy vida eterna, el dador de la vida, ya no solamente el pastor, el buen pastor, ahora es el dador de la vida eterna. Y decirle eso, o sea que uno, es como que usted estuviera hablando, ¿no? Diciendo, no,
yo soy el que doy vida eterna. Te van a ver y te van a decir, pues hermano, es que te has fumado una de esas terribles que te han bruchado el cerebro, ¿no? Que te han bruchado el cerebro. Nadie, pues, nadie en su más sano juicio diría que, pues, sí, dame vida eterna entonces. ¿Me estoy dejando entender? Esto es muy importante que entienda, hermano, porque este atributo no se les dice en el Salmo 82 a los dioses, o sea, a las autoridades. Ninguna autoridad se podría atribuir eso de que yo les puedo dar vida eterna, no. Esas autoridades tenían que ejecutar, ¿qué cosa? Los juicios, tenían que ejecutar, ¿qué cosa? Las determinaciones, ¿verdad? Que tenían que ejecutar sus responsabilidades de autoridad. Pero ninguno de ellos podía decir esto. Yo soy el buen pastor, yo les doy vida eterna, ninguno de ellos. Porque decir eso, estaban diciendo, pues yo soy Dios. ¿Ok? Pero Jesús lo está diciendo y nosotros sabemos que Jesús es Dios. Y nosotros sabemos que Jesús es Dios. Entonces sigue diciendo el verso 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará. Mire lo que dice el verso 28, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esto es muy importante porque vamos a tener una conjugación de textos ahí que nos va a aclarar que Jesús pues es igual a Dios. Y mire, Jesús está diciendo, ¿no? Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mis ovejas, nadie las va a arrebatar de mi mano. Yo les doy vida eterna, yo las cuido. Verso 29, mire lo que dice. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Primero Jesús dice, nadie la arrebata de mi mano. Ahora dice, nadie la arrebata de mi Padre. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Puede un ser humano atribuirse una actitud divina, la cual solo el Padre puede tenerla? Por supuesto que no. Ningún ser humano puede atribuirse una actitud divina, como por ejemplo esto, de dar vida eterna. Y Jesús está diciendo, de la mano de mi Padre nadie las arrebata, de mi mano nadie las arrebata. Y cualquiera pues llega a la lógica de decir, entonces se está haciendo igual a ¿quién? Igual a Dios. Se está haciendo Dios. ¿Qué te crees, Dios? Y Jesús va a decir, pues, la verdad es que sí, pues muchachos, les he estado diciendo de hace ratos de que soy Dios. No es un Dios, de que es Dios. ¿De qué manera? Lo vamos a seguir viendo. El verso 30, mire lo que dice el bombazo. Yo y el Padre, ¿qué somos? Uno somos. Mire eso, hermanos, mire eso. Yo y el Padre uno somos. Eso es tremendo. Pero aquí no está hablando en autoridad, en propósito, no. Aquí está hablando en naturaleza. En naturaleza. O como dicen algunos como dicen los testigos dicen que ahí está hablando en cuanto a la gracia, a la misericordia, a la bondad. No, aquí no se está refiriendo a eso, aquí se está refiriendo a la naturaleza. Yo y el Padre, uno somos, dice. Ojo con esto, porque también hay otra religión que también la vamos a estudiar más adelante, que se llaman los unicitarios, o los solos, los de Jesús solo.
Y que ellos utilizan este versículo para decir, yo y el Padre somos uno somos. Ellos dicen, ¿vio? Que Jesús está diciendo que Él es el Padre. No. El término, el verbo que está utilizando acá es un verbo compulsivo, plurativo, donde dice, uno somos. No está diciendo el Padre, el yo y el Padre, uno soy. Está diciendo uno somos. ¿Y cómo es posible ser uno somos? ¿Alguna vez usted ha dicho uno somos? Cuando usted le ha dicho, ¿no? ¿Cuántos son ustedes? Y usted está solo, ¿no? Y usted ha dicho, uno somos. ¿Verdad que nunca? Pero hay gente que habla extraño a veces, ¿no? Pero bueno, usted jamás diría, pues, uno somos, ¿no? Jamás diría eso. Usted diría, bueno, uno soy. ¿Cuántos son? Y está solo y dice, uno soy, hermano. No mira, está ciego, ¿verdad? Entonces, acá el Señor está diciendo, yo y el Padre uno somos. O sea, les está diciendo clarísimo, clarísimo, que Él no se está haciendo como un Dios, ni siquiera se está diciendo que es un Dios como los jueces. No, Él está diciendo, yo soy la misma naturaleza que el Padre. El Padre y yo, una sola naturaleza somos. ¿Ok? ¿Qué naturaleza tiene nuestro Señor Jesucristo? La misma que el Padre. ¿Y cuál es esa naturaleza? Divina. Divina. ¿Me entiende? Entonces, Jesús está diciendo, yo y el Padre uno son. Solamente Jesús y el Padre y el Espíritu Santo es Dios. Ningún ser humano puede llegar a ser Dios porque el mismo Jesús dijo, yo y el Padre. Punto. No hay nadie más que puede llegar a ser Dios. ¿Ok? No hay nadie más que pueda ser Dios porque hay un solo Dios, pues, hermanos. Pero que este Dios es en el Padre y es en el Hijo y es en el Espíritu Santo. Pero Dios es uno. Y Jesús está diciendo, yo y el Padre somos o uno somos. Ahora, verso 31 dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿Qué querían hacer los judíos? Apedrearlo. Querían matarlo, hermano. Verso 32 dice, el Señor Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? O sea, ¿por qué me quieren matar? ¿Por qué me quieren apedrear? El verso 31 en la versión NTV dice, una vez más las personas tomaron piedras para matarlo. ¿Ok? Querían matarlo. ¿Pero por qué querían matarlo? Verso 32 dijo, el Señor Jesús le respondió, muchas buenas obras he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis o me quieren matar? Por buena obra no te apedramos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces ¿qué? Te haces Dios. Mire lo que dice la versión NTV. No te apedreamos por ninguna buena acción, sino por blasfemia. Contestaron, tú, un hombre común y corriente, afirmas ser ¿qué? Dios. ¿Entendieron o no entendieron ellos lo que Jesús le estaba diciendo? Claro que entendieron lo que Jesús le estaba diciendo. Porque si hubiera sido, hermanos, como nos quieren hacer explicar los testigos o como nos quieren hacer creer los mormones, de que Jesús estaba diciendo ahí que la posibilidad de ser dioses, pues los judíos sabían muy bien que esta terminología aplicativa de dioses en cuanto a autoridad era legítima, por decir, a una autoridad. Ellos sabían muy bien
Y por consecuencia, ellos pues a ninguna autoridad los mataban, porque ninguna autoridad que eran reconocidos como Elohim, o sea, como autoridad o como dioses, como Dios le dijo a Moisés, tú vas a ir como Dios a Faraón, ¿verdad? Los judíos, pues hermanos, a ninguna de las autoridades que se hacían o que eran reconocidas de este nombre, Dios o Elohim, pues a ninguno de ellos lo mataban y ninguna de esas autoridades decía decir, pues yo soy el buen pastor, yo soy el que da vida eterna, yo soy el que tengo a mis ovejas y nadie la arrebata de mi mano. Ninguno de ellos podía decir yo y el Padre uno somos. Ninguno de ellos decía eso, sino todas las autoridades estuvieran muertos, pues. ¿Me estoy dejando entender? Si no, todas las autoridades hubieran estado muertas, a todo el mundo lo hubieran apedreado. Pero ellos saben muy bien lo que Jesús estaba diciendo y se los dice. Ellos le dicen en el verso 33, dice, no te apedreamos por ninguna buena acción, sino por blasfemia. Contestaron, tú, un hombre común y corriente, afirmas ser Dios. Eso fue terrible para ellos. Terrible, por eso querían matarlo. Pues Jesús no era un hombre Dios, él era Dios hombre. Que tenemos que entender muy bien, porque las escrituras dicen que Dios se hizo hombre, no dice que el hombre se hizo Dios. Ojo, no es así. Filipenses capítulo 2, esto ya lo hemos estudiado ya cuando hemos refutado a los testigos de Jehová. Filipenses capítulo 2, ya estudiado usted, después lo lee, hermanos, porque ahí explícitamente dice que Dios se hizo hombre. ¿Ok? No es que de Jesús siendo hombre se hizo Dios, como dicen los mormones, no. La Biblia no dice al revés, que Dios se hizo hombre. Y pues como hombre, pero nunca dejó de ser Dios, y les está poniendo claro a ellos que Él es el Dios todopoderoso, la segunda persona de la Trinidad. Les está poniendo bien en claro que Él es Dios, pero no un Dios como los jueces, sino de la misma naturaleza que el Padre. Y ellos entendieron eso y dicen ellos, no puede ser posible que tú siendo un hombre común y corriente afirmas ser Dios, ¿verdad? Y ojo con eso porque también ellos no le están diciendo que tú un hombre común y corriente afirmas ser el Padre. No, que le están diciendo que tú, un hombre común y corriente, afirmas ser Dios. Ahora, el verso 34 viene la aclaración del Señor sobre esta posición, pero no en cuanto a lo que Él viene a ser considerado o como un juez, sino Él viene a aclararles que esta posición de autoridad, si a estas posiciones de personas se les ha llamado autoridad, cuanto más a mí, que soy Dios, la autoridad que yo tengo es superior a los de jueces. Por eso le dice en el verso 33, le respondieron los judíos diciendo, verso 34, Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? ¿Por qué tuvo que responder así el Señor Jesucristo? Lo que le está afirmando a ellos, hermano, lo que les está aclarando a ellos, si esos seres humanos comunes y corrientes, llamados a ser líderes, considerados como dioses, ¿verdad? Considerados como dioses porque tienen la autoridad para establecer y para decretar y para funcionar y para juzgar, cuanto más yo, el Hijo de Dios, que soy el mismo Dios. Eso es lo que está diciéndoles el Señor Jesucristo.
No les está diciendo que nosotros vamos a ser considerados Dios, perdón, no es que les está diciendo que nosotros vamos a desarrollar una divinidad a llegar a ser dioses, que ya en la versión NTV lo está diciendo. Jesús respondió, en sus propias escrituras está registrado que Dios les dijo a ciertos líderes del pueblo, yo digo que ustedes son dioses. Si a esos líderes religiosos se les ha llamado dioses, lo que Jesús está diciendo, cuánto más yo, que yo y el Padre uno somos. La autoridad que yo tengo es diferente a la de ellos. Yo soy el Dios verdadero, yo soy el buen pastor, yo soy el que da vida eterna, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio, yo soy. Eso es lo que es Jesucristo, el Dios todopoderoso. Por lo tanto, en vez de que este versículo se considere que nosotros podemos llegar a ser como Dios o ser dioses, lo que está diciendo ahí, pues, si a las autoridades terrenales se les consideró ser dioses, cuanto más yo, que soy el Hijo de Dios, la autoridad que tengo. Y mire lo que sigue diciendo en el verso 35, en la versión Valera, si llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, ¿verdad? Eso es lo que dice la versión NTV, dice, y ustedes bien saben que las escrituras no pueden ser modificadas. Así que si a las personas que recibieron el mensaje de Dios se les llamó dioses, verso 36 dice, ¿por qué ustedes me acusan de blasfemia, de blasfemar, cuando digo, soy el Hijo de Dios? ¿Por qué me acusan? O sea, ¿por qué no creen en mí? Él mismo les dijo, no, ¿por qué no creen que yo soy? Porque no son mis ovejas, les dijo. Porque mis ovejas sí creen en mí y me siguen, dice. Oyen mi voz y me siguen. Es espectacular la respuesta de Jesús. Después de todo, el Padre me separó y me envió al mundo. En la versión Valera dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Verso 38, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que yo, mire, que el Padre está en mí y yo en el Padre. Qué tremendo, ¿verdad? Mire lo que dice, hermano, el verso 38. Pero si hago su trabajo, entonces crean en las obras milagrosas que he hecho, aunque no crean en mí. Entonces sabrán y entenderán que el Padre está en mí y yo estoy ¿en quién? En el Padre. La misma. ¿Y de qué manera el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre? ¿De qué manera? En la manera divina que comparten la misma naturaleza, hermanos. Y también va a ver usted cómo toman los judíos eso, ¿eh? Y mire lo que dice el verso 39. Una vez más trataron de arrestarlo, pero él se escapó y los dejó, ¿vio? Les causó otra vez indignación porque está afirmando que es ¿quién? Que es Dios. ¿Me entiende? Ellos no están indignados porque pues Jesús está considerando un Dios o dioses como las autoridades. No, ellos están indignados porque claramente están entendiendo lo que Jesús dijo. Que él siendo hombre se cree Dios. Y es que en verdad, hermano, él es Dios pero hecho hombre. No es un hombre Dios. Pero ellos entendieron claramente que Jesús no se está refiriendo a su deidad como autoridad delegada para ciertas responsabilidades. No, ellos están entendiendo que Jesús es el Dios todopoderoso y que no es Dios
con D minúscula, o dioses, como las autoridades terrenales. ¿Okay? A eso se está refiriendo este texto. Descartado al 100%, pisoteado la doctrina de los mormones cuando utilizan este texto. Por ningún lugar se interpreta de esa manera. Solo leyendo el verso 34 del capítulo 10 de Juan en la versión NTV, aclaramos y los matamos de inmediato. ¿Ok? Derrumbamos su muñeco de paja, se dice en el ámbito teológico. Y acá pues los cristianos son teólogos. La persona que está a su lado es un teólogo. Ahora sí, retomamos nuestro link de los testigos, de los mormones. Estos testigos están en mi lengua y en mi corazón. Oro por ellos. Y en mi hígado. Entonces tome atención esta parte donde dice, hay pasajes del Nuevo Testamento que también apuntan a esta doctrina cuando se acusó a Jesús de blasfemar con el razonamiento de que tú, siendo hombre, te crees Dios. Él respondió haciéndose eco de la escritura del Salmo, no está escrito en vuestra ley, yo dije, sois dioses. Eso ya lo aclaramos, ¿verdad? Ya está claro eso ya. Ahora lo que tenemos que aclarar es el punto 6. Dice, en el Sermón del Monte, Jesús mandó a sus discípulos que llegaran a ser perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Vio? Y ellos dicen, ¿vio? Ahí está. Ahí está. Jesús dijo que podemos ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto. En otra palabra, cuando ellos miran eso, en su cabeza está... Nosotros vamos a vamos a llegar a ser Dios como nuestro Padre. Igual vamos a llegar a ser Dios. Ese es el texto que hoy hemos estudiado con los hermanos. Y esto lo encontramos en Mateo capítulo 5. Si puede ponerlo, hermano, por favor. Capítulo 5, versículo 48. Ok. Mira lo que dice ahí, Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La traducción NTV dice, pero tú debes ser perfecto así como tu Padre en el cielo es perfecto. ¿Vio? Entonces los mormones dicen, ¿vio? El mismo Jesús está diciendo que nosotros podemos ser perfectos, como nuestro Padre Celestial es perfecto. Y para ellos esta palabra perfecto, perfección, es pues divinidad, ser Dios. Ser Dios, literalmente para ellos es ser Dios. Ahora, ¿a qué se está refiriendo Jesús con esta palabra? Y que podemos llegar a ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Como ya hemos visto el contexto bíblico, que pues nadie, los mismos judíos dicen, no, nadie puede hacerse igual que Dios. Ellos lo saben, que Dios es uno. ¿Ok? Y la Biblia nos dice que Dios es uno y que nadie puede ser como Dios. Y esa es la lógica, pues, hermanos. ¿Quién puede ser como Dios? Nadie. Solo Jesús, porque Jesús es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Ok, tome atención y mire lo que nos está diciendo. ¿A qué se refiere esta expresión? Ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Cuál es la connotación? Ahora tenemos que leer el contexto. Vamos a leer desde el capítulo 5, versículo 1
pero rapidísimo, porque son tantísimos versículos, si lo desarrollamos uno por uno, vamos a terminar mañana mañana. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a leer en la versión NTV esto ya, las bienaventuranzas. Tome atención. Y él comenzó a enseñarles, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de él, porque el reino del cielo les pertenece. ¿Ok? Esto es muy importante que tenemos que llegar a entender, hermano. Esto es algo maravilloso que Dios nos ha dicho. Nosotros tenemos que considerarnos miserables espiritualmente, y un miserable busca llenarse. Busca llenarse. Pero ¿de qué tenemos que llenarnos? De las cosas espirituales. Porque el reino de los cielos les pertenece. Solo estos pueden vivir en el reino de los cielos, en un sentido espiritual. Versículo 4 dice, Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. Ah, hermano, yo en eso soy bendecido porque yo paro llorando, dicen algunos. ¿Verdad? Y tampoco se refiere en ese sentido, sino que hay un pago, hay una aclaración, una desesperación por estar en el reino de los cielos y vivir de acuerdo a las cosas de Dios intensamente, profundamente, que nos desespera agradarle a Dios. Y esto es lo que Dios quiere, una vida correcta y una vida dedicada, una vida consagrada, y pues vivir en Dios nos va a costar, y eso es lo que Dios nos dice, seremos consolados. Así que dile a la persona que está a su lado, vale la pena pagar el precio usted cristiano, que Dios te va a consolar. No te van a llamar la llorona, te van a llamar la bendecida, el bendecido. ¿Ok? Versículo 5 dice, Dios bendice a los que son humildes porque heredarán toda la tierra. ¿Entiende? O sea, las promesas de Dios, o mejor dicho, los que van a vivir en las promesas de Dios son la gente que humilde. Humilde. A mí dile a la persona que está a tu lado, pon tu cara de bueno, lo más que puedas. Estas personas van a heredar o van a vivir en las promesas de Dios, en el sentido ya después del juicio, ¿no? Versículo 6, Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. ¿Quién tiene hambre y sed de justicia? Hay quienes tienen hambre y sed de venganza, ¿verdad? Hambre y sed de odio, de amargura, de juicio, de crítica, de insulto, ¿verdad? Hay quien tiene hambre y sed de justicia. O sea, esto ya lo hemos enseñado ya, o sea, deseos inmensos de hacer las cosas correctas, buenas. Tome atención el verso 6, Dice, Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. O sea, Dios los va a bendecir de una manera maravillosa a aquellos que quieren hacer las cosas justas. Si usted no quiere hacer las cosas justas, ya sabe por dónde, qué es lo que le va a caer. Así que diga a la persona que está a tu lado, ten mucha atención con Dios. Verso 7, Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que llegar a entender qué cosa es compasión y a quiénes se les tiene que tratar con compasión, porque cuando usted mira en las discusiones que normalmente el Señor tiene con los tercos, que son los fariseos, uno dice, pues ahí no tiene compasión, ¿no? Y eso tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces pedimos, tráteme con compasión, ¿verdad? Que tengo que tener mucho cuidado en el sentido de interpretar algunos textos de la Biblia. Versículo 8 dice, Dios bendice a los que tienen corazón puro porque ellos verán a Dios. Entonces tenemos que tenerlo bien claro, hermano. Ni una mancha. Verso 9, Dios bendice a los que procuran la paz porque serán llamados hijos de Dios.
¿Vio? ¿Qué es lo que procura usted? A ver, mira la persona que está a tu lado, ¿qué es lo que procura? Guerra. Y cuando usted mira la predicación, por ejemplo, la que acabamos de ver del Señor Jesús, ¿qué estaba procurando sus dichos? ¿Paz o guerra? Guerra, ¿verdad? Porque querían matarlo. Por eso que tenemos que llegar a interpretar bien las escrituras. ¿Ok? Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Versículo 10. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de los cielos les pertenece. Esto es muy importante entender esto, hermano. En la versión Valera está explícita en lo que quiere decir el original. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta palabra justicia es dedicarse a Dios y pagar el precio por ellos, y de estos es el reino de los cielos, solo de ellos. ¿Vio que no hay lugar para los ociosos espirituales en el reino de Dios? Tenemos que padecer por servirle al Señor. Y tanto. Versículo 11 dice, Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. ¿Vio? Bueno, vamos a seguir leyendo, por favor, vamos a ir rápido porque hay tantos textos. Verso 12 dice, alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Gloria a Dios. ¿Vio que no hay lugar para gente cómoda en el reino de Dios? Si su vida no es una vida que incomoda a otros y no causa fastidio a otros, entonces tiene un gran problema con las cosas de Dios. Pero tiene que ser por las cosas de Dios, hermano, Versículo 13 dice, ustedes son la sal de la tierra. Algunos dirán, sí, yo soy salado. Verso 13 dice, ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Puede lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Si nos dicen, no, ustedes son la sal de la tierra, pero si ustedes pierden su sabor, o sea, si pierden esa intensidad, ese propósito, esa manera de vivir de lo que nos ha dicho las bienaventuranzas, dice, ¿para qué sirven? Para nada. Para nada. No sirve para nada, dice. Solamente viene a ser ¿qué? Pisotear. ¿No? Si usted no vive como un verdadero cristiano, su vida es una vida pisoteada, sin sentido. Versículo 14 dice, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. ¿Yo? Somos la luz del mundo al punto que nos compara que somos como una ciudad en una colina que no se puede esconder, pues usted de lejos, de kilómetros, mira, ahí está ese pueblito, dice, ¿no? Entonces su vida tiene que iluminar de tal manera que lo tienen que ver. ¿Ok? Entonces, versículo 15 dice, nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta, en cambio la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brille a la vista de todos para que todos alaben a su Padre, ¿qué? Celestial. Entonces, hasta ahí, mire, más o menos ya está entendiendo en qué tenemos que ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. En esa manera de vivir. Esa manera de vivir justa, santa, que busca la paz, que hace lo correcto, que es íntegro, que tiene un corazón puro. Ahora ya estamos entendiendo, ¿verdad? Ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Versículo 17 dice,
No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezca el cielo y la tierra, no desaparecerán ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Verso 19. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino del cielo. Les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a los de los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo. ¿No? Si nuestra manera de vivir no supera a esos hipócritas, nunca entraremos al reino de los cielos. Claro, hermano. Ahora, del verso 17 al verso 18, pues es un tema teológico bastante intenso, bastante profundo, donde pues el contenido está en que nosotros no es que nos tenemos que llegar a pensar en la cabeza que no se tiene que vivir sin ley, se tiene que vivir con ley, pero para que la ley cumpla su propósito, que eso se los voy a explicar en otra ocasión, en otro estudio teológico, porque desgraciadamente también hay una religión que se llaman los mesiánicos, que utilizan este texto 17 hasta el texto 19 para hacer creer que nosotros los cristianos tenemos que practicar la ley de Moisés. Es una de las cosas más absurdas que existe, porque toda la Biblia pues derrumba esa ideología, porque las escrituras nos dicen que pues estando en la gracia no estamos llamados para vivir bajo la ley, porque la ley mata, ¿verdad? Más el espíritu vivifica. Esos son aspectos que después se los voy a enseñar cuando refutemos a estos mesiánicos. Sigamos entonces, el verso 21 dice: han oído que a nuestro antepasado se les dijo, no asesines, si cometes asesinato quedarás sujeto a juicio. Pero yo os digo, en la versión NTV, ¿no? Dice, pero yo os digo, aún si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda ahí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Cuando vayas camino al juicio con tu adversario, resuelve rápidamente las diferencias. De no ser así, el que te acusa podrá entregarte al juez, quien te entregará a un oficial y te meterá en la cárcel. Y si eso sucede, te aseguro que no te pondrán en libertad hasta que hayas pagado el último centavo. Estos ya son aspectos prácticos que son muy importantes, que tenemos que llegar a entender, hermano, que ninguno de nosotros puede llevar amargura o resentimiento en su corazón cuando hay discusiones o cuando hay situaciones difíciles de aclarar. Ninguno de nosotros, porque se nos va a meter a la cárcel, dice, y no va a salir la persona hasta que haya pagado el último centavo de eso. Y eso quiere decir, pues, que lamentablemente la persona amargada o la persona resentida no va a salir de ese estado hasta que haya perdonado. ¿Me entiende? Hasta que haya perdonado. Por eso es que hay mucha gente resentida, amargada, con odio, con enfermedades terribles, que desgraciadamente pues hay algunos que se llevan a la tumba, esa prisión, ¿verdad? Y no llegan a perdonar jamás y siguen con eso hasta su muerte. Porque estas personas amargadas, resentidas, que odian y todo, son las que maldicen, pues. Son las que insultan, son las que detestan. Versículo 27 dice,
Han oído el mandamiento que dice no cometas adulterio, pero yo os digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por lo tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano, incluso tu mano más fuerte, te hace pecar, córtala y tírala. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Mire qué tremendo, ¿verdad? Por eso yo les decía el domingo pasado, si tu celular es ocasión de caer en pecado, destrózalo, rómpelo. Si quiere, yo le ayudo, ¿verdad? Si tu celular, tu computadora, no sé qué cosas te es ocasión de caer, destrózalo, córtalo de inmediato, porque Dios no permite. Dice Dios aquí algo muy importante, hermano, que tenemos que llegar a entender. No es pecado solamente cuando usted comete el acto sexual, es pecado cuando usted ya lo tiene en su cabeza. Eso ya es condenable, porque lo que estamos aprendiendo nosotros es que la Biblia, ¿qué nos dice? Que tenemos que ser perfectos como quién, como nuestro Padre Celestial. Ahora quiero preguntarle, ¿usted cree que Dios tenga basura en la cabeza? Pues no. Y por lo tanto se nos pide que el cristiano sea perfecto como su Padre Celestial, o sea, que no tenga basura. Ahora la otra pregunta es, ¿cree que usted cree que Dios tiene amargura y resentimiento en su corazón? No. Y por lo tanto el cristiano no tiene que tener amargura, ni rencor, ni odio en su corazón, porque se nos pide ser perfecto como nuestro Padre Celestial es perfecto. Ahora el divorcio, para aquellos que quieren divorciarse. Dice, ¿han oído la ley que dice un hombre puede divorciarse de su esposa con solo darle por escrito un aviso de divorcio? Pero yo digo que un hombre que se divorcia de su esposa, a menos que ella le haya sido infiel, hace que ella comete adulterio. Y el que se casa con una divorciada también comete adulterio. ¿Yo? ¿Es permitido el divorcio? Por ningún motivo. Pero cuando hay una situación de infidelidad, cuando hay una situación de infidelidad o alguna perversión, porque aunque si ustedes no lo creen, hay matrimonios que o la mujer o el marido realizan actividades o actitudes perversas sexuales, hermanos, perversas sexuales, terribles. ¿A quienes son adictos a pornografía? ¿Quiénes son adictos por ejemplo, a tener relaciones con animales, a tener relaciones con el mismo sexo? Hay matrimonios donde el hombre le gusta a hombres y donde la mujer le gusta a mujeres y donde, uy, es terrible, terrible eso, ¿no? Entonces el Señor Jesús dijo, por ningún motivo puede darle carta de divorcio o escrito de divorcio, por ningún motivo, porque desgraciadamente en ese tiempo, pues los hombres de ese tiempo le daban carta de divorcio a su mujer porque no sabía cocinar, no sabía planchar, le faltaban el respeto, hablaba fuerte la mujer, porque hay mujeres que hablan fuerte y feo, ¿no? Y bueno, y ellos daban cartas de divorcio por esas cosas, pues el Señor dijo, no, por esas cosas no se puede divorciar, a menos que sea por este tipo de perversidades, ¿ok? Dios detesta el divorcio. Vamos a seguir ahora, que esto es muy importante, mire, esto es muy importante. Escuche lo que dice el verso 33. También han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no rompas tu juramento, debes cumplir con los juramentos que le haces al Señor. Pero yo os digo, no hagáis juramento, no digáis por el cielo, porque el cielo es el trono de Dios,
Ni digas por la tierra, porque la tierra es donde descansan sus pies. Tampoco digas por Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. Ni siquiera digas por mi cabeza, porque no puedes hacer que ninguno de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Simplemente di sí, lo haré o no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. Así que dile a la persona que está a tu lado, dile, si dices sí, tienes que hacerlo. Punto. Literalmente, en todo sentido. No hay excusa. Ay, pero que yo, que no hice, que lo hice así, a mitad, media cuarta, 99.9%, no interesa. Cuando se dice sí es sí, punto. Y cuando se dice no es no, punto. Porque lo que viene, porque si se hace diverso a lo que decimos, ¿de quién proviene? Del diablo, hermano. Proviene del diablo. Como lo quiera tomar usted, cuando usted se compromete a algo, si dice sí, es sí, 100% sí. Si dice no me comprometo, es 100% no me comprometo. Cuando usted hace una promesa, hace un pacto, hace un juramento, cuando dice sí, es sí, cuando dice no, es no. Y este es un estudio que lo voy a realizar en su debido momento, no ahora. Lo que le estoy diciendo ahorita es solamente el extracto de un estudio extenso que significa eso, porque desgraciadamente lo que no hay hoy en el pueblo de Dios es saber respetar sus promesas, cumplir con sus promesas. ¿Me entiende? Desgraciadamente no hay eso hoy en día. Sigamos el verso 38. ¿Han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño? Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Si te manda ante el tribunal y te quita la camisa, dales también tu abrigo. Y si un soldado te exige que lleves un equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. Dale, dice el verso 42, dale a los que te piden y no des la espalda a quienes te piden prestado. Ahora, que eso también tiene una explicación intensa, pero sí tenemos que llegar a entender algo, hermano. No es ojo por ojo y diente por diente. O sea, usted no puede buscar la venganza. No puede hacer lo que se le da la gana. Ni con su esposa, ni con su esposo, ni con su hermano, ni con su amigo, ni con nadie. Tiene que pagarle de la misma manera que le han hecho daño. Con nadie. Tenemos que hacer las cosas como Dios nos manda en su palabra. Y nos dice al punto, ¿no? Que si alguien te da una mejilla, ofrécele la otra. Eso no quiere decir que usted va a apoyarle la otra, sino que usted no va a reaccionar a la manera que le han hecho. Y el verso 40, solamente voy a parafrasear, es que si alguien te quiere hacer entrar en juicio por problemas económicos, que no te quieren pagar o por problemas de herencia o cualquier otro problema, dice el Señor, tranquilo, no te metas en esos problemas. Déjalo, no te metas en esos problemas. No te metas a pelear por dinero, porque la vida del hombre no consiste en el dinero, hermano. ¿Me entiendes? No te metas a... Eso es lo que está diciendo explícitamente, por favor, ¿eh? No me vaya a decir mañana, no, hermano, pero yo tenía una herencia tremenda y tuve que lucharla y pelearla y ahorita estoy que me odio con mi hermana. No, usted tiene que tener claro lo que nos dice la Biblia, ¿no? Verso 41 dice, si un soldado te exige que lleves un equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. ¿Esto qué quiere decir? Que si alguien te pide un favor, tiene que hacerlo muy bien, con mucho amor, no renegando, no amargado, no burbuteando, no quejándose. Porque lamentablemente hay mucha gente cuando le pide un favor, lo único que hace, así lo voy a hacer, lo hago con mucho amor, pero anda solo quejándose, amargado y todo ese tipo de cosas. No, tenemos que hacerlo
Cuando alguien nos pide algo, tenemos que hacerlo más de lo que se nos pide y hacerlo bien y hacerlo en excelencia. Eso es lo que significa el verso 41. El verso 42 dice, dale a los que te piden y no le dé la espalda a quienes te piden prestado. Que eso también tenemos que aclarar en determinada explicación expositiva sobre ese punto. Lo que sí no tenemos que hacer es cerrar nuestros ojos y nuestro corazón a hermanos o a familiares que realmente sí necesitan. No les estoy diciendo acá a esa gente que le gusta pedir prestado, que le gusta pedir dinero y hacen con su vida lo que se da la gana. No, yo no me refiero a eso. Tampoco la Biblia se refiere a ellos. Pero sí hay hermanos que pueden pasar momentos de dificultad y que no cierre su ojo y no cierre su corazón. No mire solamente el dinero para usted. Ayude a los que tienen necesidad. Ayude a los hermanos que tienen necesidad. No está diciendo que usted tiene que mantenerlo, pero ayúdelo. Tampoco está diciendo que tienes que darle a aquellos que te piden plata o que te piden prestado, porque hay gente mal acostumbrada que es vaga, no quiere trabajar y cuando trabajan nunca pagan. A ese tipo de personas no le tienes que prestar. Hay una connotación clara en lo que la Biblia nos enseña a quienes tenemos que prestar, a quienes podemos apoyar. Verso 43. Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. ¿Verdad? Eso era la ley que se inventaron para los judíos, porque la Biblia nos dice que no te vengas cuando alguien te hace daño. ¿Me entiende? Ahora, han oído que la ley dice ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Eso usted no lo encuentra por ningún lado. Esto se inventaron los judíos, literalmente. Porque Levíticos 19:18, no lo busque ahorita, solamente escríbelo, dice que no te tienes que vengar cuando alguien de tu prójimo te hace daño. Entonces eso se lo inventaron estos sinvergüenzas religiosos de ese tiempo. Verso 44 dice, pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Verso 45, de esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía su lluvia sobre los justos e injustos por igual. Verso 46, si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Y ahí llega el verso 48. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. ¿Vio? De esa manera tenemos que ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. En cuanto a comportamiento, a conducta, a carácter, a pureza, a rectitud, a lealtad. Por eso es que cuando Dios dice, si lo hago, Dios lo hace. Si Dios lo dice, no lo hago, no lo hace. Eso es ser perfecto. Cuando tenemos que amar a nuestros enemigos, es porque tenemos que amar a nuestros enemigos. Dios es misericordioso. Dice sobre los buenos y sobre los buenos y sobre los malos hace llover y hace salir el sol. Ojo, pero con esto, pero eso no quiere decir que Dios tiene pues compañerismo o compinchería o amistad o aprueba la conducta y perversidad de los malos, pero sí tiene misericordia. Por lo tanto, si nosotros conocemos gente mala, gente terrible que te hace daño y todo eso, y si cae mal, o si está en el hospital, o si no tiene que comer, llévele una espesa, no importa lo que le haya hecho, llévele una compra, visítelo al hospital si está mal, no importa lo que le haya hecho. Porque la Biblia nos dice, no es ojo por ojo ni diente por diente. Ama a tus enemigos, aunque si te han hecho grandes males. Porque ese es el amor que Dios tiene incluso sobre los malos. Pero eso no quiere decir pues que Dios tiene intimidad o relación con un malo. La Biblia nos dice, ¿qué relación tiene las tinieblas con la luz? Pues lógico, ninguna.
El hecho de que Dios haga llover sobre los malos también y haga sacar su luz sobre los malos, no quiere decir pues que Dios aprueba eso. Tanto es cierto que su condenación va a ser terrible. Espero que me esté dejando entender. Entonces nosotros tenemos que tener esta conducta, la que hemos leído desde el verso 41 hasta el verso 47. Perdón, desde el verso 1 hasta el verso 47. Eso es ser perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Encuentra usted ahí a una más vaga idea de que podemos llegar a interpretar de que vamos, eso está diciendo que vamos a ser como Dios en cuanto a deidad? Es absurdo, totalmente absurdo. Por eso, hermanos, es de vital importancia que usted y usted estudiemos la Biblia de una manera sistemática, toda la Biblia, para no dejarnos engañar. Mire, ellos utilizan solamente ese texto y se han tragado 46 versículos, imagínense. ¿A dónde lo han botado? No sé si en su Biblia de ellos estará. Para ellos existe solo el verso 48. Y todavía sigue, ¿no? Si usted quiere, podemos seguir el 40, el capítulo 6, verso 1. En realidad, este sermón abarca casi hasta el capítulo 8. ¿Me entiende? Si usted quiere saber a qué se refiere ser perfecto como vuestro Padre Celestial, todo completo, lea Mateo del capítulo 5 al capítulo 8. Habiendo dicho esto, habiendo aclarado a qué se refiere ser perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto, ese es el objetivo, ¿no? Esa es la conducta, esa es la medida, ese es el estilo de vida que tenemos que manejar nosotros. Eso es ser perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto. Dios mediante, vamos a seguir aclarando otros textos. Espero en el Señor que esto haya quedado claro, hermanos. Aparte de que hemos refutado a los musulmanes en esos versos que supuestamente llevan a la persona a entender que vamos a ser dioses, pues no tienen nada de realidad en eso. Hemos visto a qué se refiere esos textos, hemos leído en su contexto. Pero el último texto que hemos estudiado es un texto que en realidad tenemos que aplicar, perdón, que en realidad tenemos que aplicarlo en todo lo que rige el contexto. Esa es la conducta y el estilo de vida que tiene que tener un creyente. Si un creyente no está dispuesto a vivir de esa manera, no puede ser creyente. No puede ser creyente. Por eso es que en los últimos textos que hemos leído, los versos que le preceden, por ejemplo, el verso 46, 47, al texto que hemos leído, lo que hemos leído es capítulo 5, el verso 48, le preceden otros textos anteriores donde explícitamente dice, los que viven de esta manera, esos son hijos de Dios. Esos son hijos de Dios. O el Hijo de Dios dice, se manifiesta de esta manera. Explícitamente lo dice. No hay otra conducta que tiene que tener el Hijo de Dios. ¿Me entiendes? No hay otra manera que tiene que vivir. Esa es la manera que tenemos. Si no estamos viviendo o esforzándonos en vivir de esa manera, hermanos, tenemos un serio problema. ¿Ok? Espero en el Señor que haya podido estar claro. Si alguien necesita una aclaración más amplia sobre estos puntos, quizás hemos leído versos que a algunos no les ha quedado claro, pero en cuanto al tema sí está claro. Pero quizás yo estoy seguro que hay algunos textos que no ha sido claro y pues me puede llamar no hoy, otro día y pues lo extendemos más ampliamente. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor.